Bueno, vamos rápido porque solamente son 3 horas mi presentación. A ver si la encuentran. Ahí está. Bueno, buenísimo. Esa es la pregunta que queda dando vuelta cuando uno analiza bastante los resultados del trabajo, ¿no? Y creo que es el foco de este panel. Hacia dónde está yendo. Entonces, este dibujito no es muy tarde para mirar en detalle, pero lo que parece que está pasando es una convergencia de lo que antes estaba más bien encerrado en ese corralito, empieza a converger con un montón de otras industrias que están directamente vinculadas. Entonces, entender cómo va a funcionar ese modelo de negocios en esta convergencia es un poquito lo que hemos tratado de analizar en todos los resultados del trabajo. Cuando hemos indagado sobre las inversiones, estamos tratando de entender si las actividades, y recuerden que siempre nosotros preguntamos a 5 años, ¿no? Si las actividades van a quedar encerradas acá o si realmente hay proyectos de convergencia con otras industrias. Bueno, parece que, y empezamos a encontrar evidencia empírica, acá están los casos, de que se está dando esa convergencia. La pregunta, si se cortara la luz ahora y no podemos seguir, sería que queda dando vuelta, que es una hipótesis de trabajo a futuro, ¿no? Es si los demás actores vinculados a este tomador de decisión, los demás jugadores de la cadena, directa o indirectamente, públicos y privados, están acompañando este fenómeno, ¿no? Que en el panel anterior nos dijeron que es, digamos, una de las palancas de este cambio del modelo pasa por lo digital, ¿no? Por el captar, procesar y usar datos para tomar decisiones y generar 40 litros por vaca por día. Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora un poquito en los resultados. Entonces, no me detengo en los cambios que estamos sufriendo o gozando, de qué lado estemos, y cómo se aceleraron esos cambios con la pandemia. No me detengo en eso, porque creo que estuvo sobrevolando la presentación de hoy todo el día, que trae desafíos todos esos cambios a todos los que estamos vinculados a esto, ¿no? Nosotros como universidad, bueno, ¿cuáles son las nuevas habilidades requeridas? Hablábamos en panel 1 con Richard de, ojo que ahora no es solamente veterinario y agrónomo, o el experto de Laval nos decía exactamente lo mismo, ¿no? Estamos empezando a necesitar otros expertise interesantes para esta convergencia o este cambio del modelo de negocio. Entonces, una fuerte para nosotros siempre es esta, ¿no? Cuando le preguntamos al productor, usted está haciendo X hoy, y a 5 años vista, ¿usted qué va a estar haciendo? Entonces, fíjense, cuando lo preguntamos en el 17, había un crecimiento nulo o de crecimiento en soja y un gran crecimiento en maíz y un fuerte crecimiento en todo lo que tuviera que ver con proteína animal, ¿no? Y eso cambia en la última encuesta, en el 21, donde soja vuelve a crecer, se ralentiza un poco el crecimiento de maíz sorgo, crece mucho trigo y cebada y una de las estrellas agrícolas es girasol. Y ojo, esta medición fue hecha antes del conflicto en Ucrania, ¿sí? Así que eso también debe impactar ahora a posteriori. Y supuestamente zonas súper agrícolas donde estamos trabajando con este proyecto también tienen altos o altísimos crecimientos en ganado, ¿no? Y no solamente en carne, también fíjense lo que va a pasar, está pasando en lechería. Sí cae mucho un crecimiento recontra sostenido que se venía manteniendo, porque un dato interesante de nuestro trabajo es que donde el productor mete la respuesta, mete la decisión, mete la bala, digamos, ¿no? Entonces es interesante cuando ellos manifestaban algunos segmentos, por ejemplo, que iban a crecer al 100% en porcino, de hecho, se dieron crecimientos en establecimientos porcinos en esas magnitudes, en esos tamaños de productores, ¿no? Y después es interesante este otro dato. Si todos vamos a crecer, digamos, en promedio, ¿quiénes van a crecer más? Y miren qué interesante, los 2 segmentos más chicos de la muestra son los que más van a crecer, ¿no? Get big or get out se planteó en su momento en los 80 en los Estados Unidos. Bueno, ahora está pasando una cuestión de escala también interesante. El tema es con qué, haciendo qué, con qué modelo de negocios, en superficie de quién propio van a hacer estos crecimientos, ¿no? También pone unas preguntas interesantes al mercado de tierras de nuestro país. Hay expertos acá en la sala sobre el tema que lo dejará pensando. Entonces, acá están abiertos por actividades los crecimientos a los próximos 5 años, que ya hemos destacado. Fíjense lechería, fíjense carne, soja, maíz y cereales. Y lo interesante es que de los 880 productores, y esto no fue hecho adrede, ¿no?
ninguno va a dejar la actividad o va a decrecer. Eso es interesante, ¿no? Pocos sectores económicos de un país, especialmente Argentina, pueden levantar la mano y decir, a 5 años yo voy a crecer, ¿no? Esto sería un lindo título para algún tomador de decisión política. Entonces, los porcinos que venían creciendo a altísimos niveles ralentizan un poco el crecimiento, a los próximos 5 años al 7%, y esta es fuerte, pensando en el modelo de negocios. Es como que se está replanteando el famoso sistema de crecer en campo de terceros, ¿sí? Entonces, cuando hicimos la primera medición de nuestra encuesta, el 80% de los productores trabajaban parte de su actividad en campo de terceros, baja 72, en el 17 al 61, y ahora estamos hablando del 58, ¿no? Entonces, bueno, en los focus groups que hemos hecho con los encuestados, con los productores en Pergamino, en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, la respuesta dicha, digamos, en forma sucinta es, mira, campeón, producir con el sistema de siembra directa, acá hay gente a presidir en la sala, lo que era antes barato y simple se ha vuelto caro y complejo, ¿no? Y hay miles de razones que están dando vuelta alrededor de eso, donde genera un margen económico distinto, una dedicación de tiempo distinta. Bueno, ese replanteo es interesante saber para dónde va a salir, y eso tal vez es lo que está explicando también cómo me retiro un poco de salir a hacer agricultura en campo de tercero. Entonces, cuando se le pregunta si van a invertir sí o no, esto es a 5 años, y es el enganche que hacíamos con la presentación de Carlos del Ag Barometer, que Carlos monitorea muy bien el corto plazo y los 12 meses. Cuando uno pregunta 5, este es un dato fuerte, ¿no? 8 de cada 10 te dicen yo voy a invertir. Entonces, de vuelta acá me parece que se destaca el tomador de decisión agro, por lo menos a nivel de la función de producción de la cadena de valor, como un tipo que es optimista respecto al futuro y que va a invertir, y es más, va a invertir más que en la última medición del 17. Y después cuando uno le pregunta, che, pero ¿vas a invertir en qué? Y acá es interesante también, ¿no? Maquinaria, almacenamiento, cabezas de ganado, tierra, que sería el primer gusto de helado que salía en anteriores ediciones, ya queda cuarto, digamos, ¿no? Entonces es interesante ese famoso modelo de negocios, crear, distribuir, capturar valor, como definición, digamos, académica de modelo de negocios, cómo está cambiando, por qué lado va, ¿no? Entonces, cuando uno hace un poco de doble clic en los gustos de helado más raro, crema del cielo, digamos, fíjense, extrusora de sojas, biodigestores y biocombustibles, ¿no? Parece bajo, 10, 9, 8, para hacer algo tan nuevo, notorio, sin financiamiento, en el contexto en el que es bla, 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 parece bastante alto. O sea, acá, digamos, la otra forma, el otro ángulo para mirar esto es, che, ¿qué políticas hay? ¿Qué proveedores hay? ¿Qué clientes hay? ¿Qué cadena de valor estructurada hay para cada uno de estos? ¿En qué va a terminar esto, digamos, ¿no? Es una gran oportunidad. Esperemos que no terminen en canchas de pádel, digamos, con yuyos. Es importante que esto se acompañe estratégicamente de una forma. Y lo interesante, me parece, del panel es que muchos se están involucrando en gustos de helados raros y la explosión de desarrollo en general en sus lugares. Eso está dando pie a esto. Y bueno, la República de Córdoba, creo que todavía no se independizó, pero se maneja bastante independiente, se destaca, ¿no? Fíjense, en estas cosas distintas, mientras teníamos 10% en el resto de la muestra, Córdoba llega al 17%, por ejemplo, en biodigestores, a 16% en biocombustibles, a 18% en extrusoras de eso. Puede haber cuestiones de flete, lo que ustedes quieran, pero algo en el agua hay de Córdoba. Así que las ideas que quedan dando vuelta, digamos, y acá termino, Silvia, no me cortes el micrófono todavía, que estamos trabajando es entender ese nuevo modelo de negocios, que es más capital intensivo, agregando o integrando con otros actores, apalancado en todo el panel 2, en lo digital. Y la pregunta que queda dando vuelta es, che, el resto de los actores, ¿estamos acompañando esta revolución que se está silenciosa, ¿no? Que se está dando, sí, no, cómo? Y entonces, lo que queda como resultado de todo esto que hemos visto en casos, en evidencia empírica, es que parece que este modelo de negocios es virtuoso porque está generando desarrollo en los lugares donde explotan, ¿no? Así que hasta ahí era la intro de mi parte, Silvia. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si se escucha realmente. Estamos desde las 9 de la mañana y quiero agradecer
tanto a la Universidad Austral, porque todos estamos aprendiendo a la velocidad de la tecnología. Gracias por estos nuevos conceptos de los Messi del campo, del talento por hectárea. Realmente nos llevamos de acá algo increíble y con el auditorio del Malva prácticamente completo, algunos claros. Bueno, Daniel Pellegrina, ¿quién no lo conoce? Al expresidente de la Sociedad Rural. Contanos, Daniel, tu presentación, no voy a demorar, el agro como motor de desarrollo federal, y tenés algo muy desafiante para contarnos. ¿Cómo en una sociedad con un sesgo tan urbano, qué pasa que no se puebla el interior, donde la gente está concentrada solo en 17 ciudades? Adelante. Muchas gracias, Silvia. Sí, de eso se trata un poquito. Gracias a todos ustedes y a muchos amigos que veo en el estrado todavía por venir, y verdaderamente a la Universidad Austral también por integrarme a este equipo que presenta este trabajo lindísimo, muy potente y que tiene mucho para enseñarnos, me parece. Entonces vamos directamente a la presentación, lo voy a hacer lo más rápido que pueda porque estamos bien pasados de tiempo. ¿Por qué sale este tema dentro de esta encuesta, ¿no? Y ahí ya se ha hablado, y lo voy a hacer muy rápido, lo acaba de mencionar Bernardo, ya lo presentó cuando caracterizó al productor. Hay un cambio de modelo de negocios, la hipótesis claramente es hacia un modelo de capital más intensivo de las empresas y, por supuesto, a una integración dentro de las cadenas de valor con un crecimiento vertical de las empresas. Y eso se está viendo en la localidad que se aborda, digamos, en esta encuesta, y hoy lo tenemos con dos ejemplos y por eso los trajimos estos dos casos que nos van a mencionar cosas muy lindas en ese sentido. Entonces, estos casos deben integrarse dentro de los clústeres productivos para hacerse viables, sustentables, condición necesaria para poder competir en el mundo que tenemos por delante, pero, digamos, no solamente motoriza a las empresas, a los que hacen, digamos, esto, sino que también motoriza a las economías de las regiones y irradia en el resto de las cadenas de valor. Este pensador, que ya lo han presentado muchas veces con todos estos desafíos que tiene alrededor, tiene fundamentalmente estos desafíos exógenos como principal condicionante que tiene que ver con esto, ¿no? Con el entorno de negocio. Fíjense que dentro de la encuesta, el cuarto lugar del pensamiento, y en algunos estratos de la encuesta más arriba todavía, viene por el entorno de negocio que está de alguna manera condicionándolos. Entonces, la pregunta ahí es si los actores públicos que están vinculados directa o indirectamente con los productores están acompañando y están preparados para este cambio de modelo de negocios y para que el mismo, insisto, sea competitivo y sustentable, condición necesaria en el mundo. Y agradezco acá, digamos, a quienes justamente también están presentes y son decisores en niveles muy importantes. Hubo senadores, diputados, exministros, eso es bien importante. Entonces, ahí lo acaba de mencionar Bernardo, vuelvo a esta filmina. Córdoba, y veo el vaso medio lleno de esto. Córdoba es un ejemplo, básicamente porque ha logrado un acercamiento de alguna manera entre los sectores, los ha cultivado y a su vez, digamos, ha aplicado parte de lo que, digamos, aprende en políticas públicas que benefician al productor. También se habló acá en el panel anterior de cómo el productor necesita ver beneficios claros. Y acá, cuando hay reducción de impuestos, por el uso de buenas prácticas, etcétera, el productor realmente responde. Entonces, ese desafío que tenemos en los hacedores de políticas tiene un sesgo, y ese sesgo es que justamente muchos de los hacedores de políticas, Silvia, por eso me lo apuntaba recién, tienen esa mirada urbana, ¿no? Digamos, me meto un poquito en tema, pero veamos lo que fue el debate por la ley de humedales, ¿no? Qué mirada más urbana tenía de un problema que realmente desborda, ¿no? Entonces, esa problemática de ese sesgo, y además porque somos pocos, digamos, tiene que ver con que las áreas rurales no son prioridad por justamente esto, ¿no? La concentración de la población hace que políticamente, bueno, las grandes ciudades sean verdaderamente mucho más apetecibles y además es más fácil hacer política, digamos, se ve más rápido y se visualiza más en mucha más gente para hacer política en los centros urbanos. Entonces ahí tenemos un tema, ¿no? Por eso, digamos, el desafío de comunicar. El resultado entonces son no realmente políticas públicas que no adjudican, digamos, las inversiones con criterios económicos, sino básicamente con criterios políticos, ¿no? Y eso generalmente va en detrimento de las áreas rurales y de menor población. Esto hace que tengamos este escenario básicamente de dispersión geográfica de nuestra población, ¿no? 80% de nuestro territorio nacional son pueblos rurales de menos de 2.000 habitantes. Sin embargo, el 60% de la población está concentrada en solo 17 ciudades. Y para peor, digamos, el 40% en
en núcleos enormes de conurbanos, que son el 0,14% de la población. Estos son datos que van ahora a ser refrescados por el nuevo censo, que todavía no está procesado, pero de alguna manera nos va a dar seguramente algo muy, muy parecido, ¿no? Y quizá, digamos, empeorándose. Entonces, consecuencias. Bueno, claramente esta mayor creciente injerencia del Estado sobre los privados y sobre el interior hace, por necesidades, digamos, de mayor cantidad de empleo público, por necesidades de mayor gasto público, hace claramente que tengamos entonces una presión impositiva mucho mayor. Esos mayores impuestos lo que hacen es justamente extraer recursos del sector privado y aumentan básicamente la asignación de esos recursos más hacia los gastos que hacia el capital, y eso se ve en... Lo menciono como ejemplo y es algo que hemos reiterado, los 180.000 millones de dólares que se fueron del interior, que se fueron del campo entre derechos de exportación y restricciones a las exportaciones en estos últimos 20 años y que no están devueltos en rutas, en ferrocarriles, en más educación y en mucho de eso. Entonces ese es el problema. Entonces ahí vemos como un aporte que tiene el desarrollo local, este concepto hacia la solución a estos problemas. Desarrollo local que básicamente es un proceso complejo, con una mirada multidimensional, de carácter local, pero que, digamos, tiene una dimensión mucho más amplia, que es una construcción colectiva, necesariamente colectiva, y acá se necesita tanto la participación de los gobiernos como también de los sectores privados, sociales y de las instituciones técnicas y por supuesto del conocimiento, y atrás de un proyecto común, que el agro creo que lo tiene, y veámoslo si esto no alinea, como el caso de Brasil que nos cansamos de mencionar, donde hace 20 años era importador neto de alimentos, hoy es el principal exportador neto de alimentos del mundo detrás de una política de Estado que se ha generado del campo, incluyendo todos los sectores y de alguna manera proyectada hacia el futuro sin ninguna duda. Entonces, ¿cuáles son los aportes que está haciendo el agro ya a estas soluciones? Bueno, absolutamente divisas, exportaciones, empleo. Vamos a ir mirando rápidamente filminas que ustedes conocen, pero estos son los últimos datos del INDEC. Fíjense ahí, prácticamente el 68% de las exportaciones de las divisas que ingresan son del campo, del sector agroindustrial. Las importaciones no me quise meter ahí porque verdaderamente hay una dispersión, pero es el único sector que básicamente tiene un aporte positivo frente, digamos, al balance neto de divisas, es decir, importa muchísimo menos de lo que exporta versus otros sectores de la economía. Veamos que dentro de los 10 principales complejos exportadores, 6 son de agronegocios, y veamos este mapa de exportaciones, ¿no? Que realmente creo que es el desafío que tenemos para cambiar, ¿no? El 78% de las exportaciones salen de donde hemos hecho este trabajo, esta encuesta, de la pampa húmeda. Sin embargo, digamos, creo que hay una capacidad enorme en todo el resto de las provincias para esos globitos que implican las exportaciones, hacerlos crecer y mucho, porque la potencialidad está. Y el desarrollo local ahí es donde puede realmente aportar, y el campo, por supuesto, a través de eso. El empleo, lamentablemente no hay un trabajo más actualizado, pero el trabajo que se hizo a fondo de producir conservando indica que casi el 36% de la ocupación es de las cadenas agroindustriales, y lo más importante, el multiplicador, ¿no? Casi 4 puestos de trabajo por cada puesto que realmente genera el campo en encadenamiento de empleo. Entonces, el agro tiene todo esto que ya lo está aportando, pero tiene mucho más, porque tiene valores, tiene tradiciones, tiene capacidad emprendedora fundamentalmente, y esta voluntad de arriesgar permanente al producir a cielo abierto. Bueno, esto que para mí es muy importante, el tejido comunitario, que digamos, fortalece los lazos sociales, especialmente con base en la familia, tiene infraestructura disponible para poder acaparar más gente, y fundamentalmente esa mirada geoestratégica que a veces está faltando, que tiene que ver con evitar vacíos de poblaciones y el arraigo, que es lo que de alguna manera promueve el desafío del desarrollo local y federal. Entonces, esta solución indudablemente requiere consensos entre los sectores productivos y los sectores de las fuerzas políticas, para alinear objetivos estratégicos atrás de ejes que se transformen verdaderamente en políticas de Estado. Son algunos nomás, pero creo que lo más importante es que es una reforma tributaria absolutamente necesaria para poder equilibrar la renta fiscal federal, digamos, inversiones que promuevan el arraigo de la mano de mejor educación, mejor comunicación, mejor conectividad. Todo lo que estuvimos viendo es imposible si no tenemos mejor conectividad. El acceso
como base, digamos, de contribución a la solución de la pobreza, por lo menos para los niños, una educación de calidad y, por supuesto, digamos, un acceso a la nutrición, digamos, básica. Y básicamente esto que a mí me gusta decir, más que cadenas de valor, a mí me gusta hablar de cuerdas de valor. Las cadenas tienen eslabones que se rompen y se deja de traccionar. Las cuerdas, las sogas, se rompe un filamento y sin embargo sigue traccionando. Entonces, el fortalecimiento de estas cuerdas de valor que realmente van a promover estas regiones. En nuestra historia, gobernar fue poblar, ocupando todo el territorio nacional, con familias arraigadas y con educación de calidad y con empleo genuino. Allá por 1868, previo a asumir su presidencia, Domingo Faustino Sarmiento pronunció un discurso donde hizo una promoción de su plan de gobierno, donde ese plan de gobierno estaba basado en agro fuerte, agro exitoso y en la educación. Entonces, la propuesta que él hacía es hacer 100 Chivilcoys. Bueno, verdaderamente, ojalá pudiéramos tener, floreciendo como tenemos en ese slide, ciudades digamos, potentes, pujantes, dentro de nuestro campo, que realmente sean polos de atracción verdaderos y verdadero modelo de desarrollo para que, digamos, Argentina pueda salir de donde está. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente extraordinario, Daniel. Bueno, Ezequiel es el economista jefe de la Sociedad Rural, seguramente nos va a comentar en qué estamos hoy, pero Ezequiel, después te voy a pedir que nos resumas un poco al final qué nos espera o qué les espera a los Messi del campo. 2022, nos quedan 2 meses y 2023. Bueno, gracias por la invitación a la Universidad Austral, gracias Silvia por la presentación. Quería arrancar justamente diciendo, ¿no? Esta figura, ¿no? Yo tengo esta presentación que habla de las producciones agropecuarias y regiones económicas, una ocasión para integrarlas. Es una clase muy amplia que doy en varios lugares. Y bueno, me invitaron a causa de esto a hablar de el agro y el desarrollo local. Un poco, digamos, tiene una confluencia de estos temas, ¿no? Para arrancar, acá yo puse una foto de una familia de viaje, ¿no? Y la conclusión de una niña, luego de un largo viaje de 1.600 kilómetros por el norte de nuestro país, fue que lo único que vio en el camino, ¿no? Fueron campos, campos, campos y más campos. Dicen que los niños y los borrachos son los únicos que no mienten, ¿no? Entonces, después de escuchar las conferencias anteriores y mirando este mapa que surge del censo, ¿no? Es que podemos concluir que en la zona del AMBA habitan en promedio unas 3.300 personas por kilómetro cuadrado. Está clarísimo este mapa, versus que en el resto del país el promedio da 7, ¿no? Y en el resto del país estoy incluyendo a las ciudades que no están en el AMBA, con lo cual si yo las excluyo da muchísimo menos. Entonces, esa misma niña le vuelve a repreguntar a su padre, ¿por qué vivimos apretados como en una selfie, ¿no? Eso es la conclusión, ¿no? Yo acá le preguntaría, digamos, ¿por qué estamos encimados en esta montaña sobre una pequeñísima parte de ese extenso territorio argentino que tiene tanto campo, campo, campo y todas las oportunidades que hoy escuchamos en este lugar, ¿no? Yo le pediría a Richard, no sé si está, que le gusta las selfies, a ver si le puede contestar realmente cómo a esta chica, ¿no? Pero un poco la consigna es cómo llegamos a esta situación, ¿no? Porque contestar esta pregunta requiere una respuesta compleja, implica pensar despacio, usar este mismo economista que estuvo mencionado anteriormente en este libro, Pensar rápido, pensar despacio, Daniel Camam. ¿Por qué? Porque es necesario entender muchos aspectos del contexto, las realidades históricas y los momentos en los cuales se establecieron las políticas públicas, o más bien las medidas que nos llevaron a este resultado, ¿no? Miguel Kigel subraya muy bien en su libro Las crisis económicas argentinas, que en los últimos 70 años en la Argentina dominaron las devaluaciones,
la escasez de divisas, la inflación y las recurrentes recesiones que hackearon a la economía en forma permanente. Este fracaso se debe a la falta de consensos básicos en la sociedad respecto del modelo económico, lo que explica los fuertes volantazos en la política económica que hemos vivido, las que en realidad resultan ser más bien un compendio de inconsistencias temporales. Si uno lo ve analíticamente a lo largo de un plazo muy largo, es lo que tenemos, inconsistencias temporales. O sea, lo que parece bueno para salir del paso hoy terminó siendo lo contrario, visto que sufrimos justamente el mayor número de crisis macroeconómicas, el mayor número de recesiones, 13 en total, los que padecimos el proceso inflacionario más largo y más agudo que culminó con la hiper del 89. Entonces, si vamos al día de hoy y nos acercamos justamente a nuestros días, hoy lo que estamos viendo es que el Producto Bruto Per Cápita de la Argentina no crece desde el año 2012, ¿no? Estamos estancados, ¿no? Esa es la figura de hoy. Y al mismo tiempo, las actividades económicas que intentan favorecer estas medidas económicas, en su gran mayoría son actividades que se desarrollan en los grandes centros urbanos, tampoco están creciendo, están estancadas. Lo vemos claramente, desde el 2012 la industria manufacturera está estancada. Y esto también hace que el empleo se haya estancado en esta situación. Al mismo tiempo, ¿no?, las actividades económicas que llevan la carga de todas estas medidas, en su mayoría actividades productivas vinculadas con las ciudades intermedias, conectadas con el medio rural, deben soportar el peso de estas y tampoco pueden alcanzar su máximo esplendor porque los altos impuestos y sus regulaciones, demás regulaciones, le quitan toda posibilidad de inversión, única forma genuina de generar empleo. Esto se acentúa porque mientras la cuestión social se va agravando, el Estado necesita obtener recursos crecientes de una torta que se va achicando día a día a causa de esta situación. Esto acrecienta aún más el deterioro de las cuentas públicas, impuestos más altos, más reglas que afectan la propiedad privada y aún así no alcanzan para cubrir el gasto público creciente. Se suman las consecuencias del deterioro del valor de la moneda en esto, la imposibilidad de recurrir al financiamiento externo, lo que lleva directo a la destrucción del ahorro interno, lo que pulveriza la inversión. Lo estamos viendo en estas respuestas de cómo están viendo los productores en el corto plazo el escenario de inversión. Realmente hoy estamos caminando dentro de un círculo vicioso que nos lleva a un país fallido si seguimos así, atrapados por medidas públicas cortoplacistas, instrumentadas en forma recurrente e inconsistentes durante mucho tiempo, que constituyen realmente un verdadero lastre para el progreso. La pandemia incluso nos mostró el alto grado de desprotección que presenta el país y sus consecuencias en materia de arraigo y demografía, que esto nos llevó en el año 2020 a una caída anual del 10%, una de las más altas del mundo a causa de la pandemia. Pero bueno, ¿cuáles son los principales consensos para volver a formar comunidad? Que esto es un poco la idea que pensamos hacia adelante, ¿no? Porque los argentinos necesitamos alcanzar un nuevo consenso, esto que también mencionó Daniel anteriormente, para poder salir del estancamiento, de este círculo vicioso que hoy estamos metidos, ¿no? Tenemos que empezar por cambiar el derrotero hacia instituciones que permitan y reconozcan la cultura del trabajo, la libertad de emprender y de competir. Hoy contamos con muchas potencialidades, lo vimos hoy acá, ¿no? Activos naturales, recursos humanos, tecnológicos, servicios, el potencial que viene detrás de los jóvenes. Lo vieron muy bien caracterizado en la encuesta
que presentaron anteriormente, ¿no? El horizonte a 5 años no es el mismo que el horizonte a corto plazo. Hay más de 3 docenas de productos, ¿no?, que se generan en el campo, que hoy ya están en el top 10 del comercio global. O sea que estamos en la agenda del mundo con estos productos y que se pueden potenciar. A esto se le suma también las posibilidades de muchas otras actividades, porque acá tenemos muchos socios, ¿no?, que están en la misma, que necesitan justamente este cambio, como la minería, el turismo, el sector energético y muchas actividades manufactureras que ya están participando del comercio regional. También, y lo vimos acá en el segundo panel muy claro, ¿no?, el rol que tiene la industria del conocimiento, donde Argentina, con 4 o 5 unicornios y la red de empresas proveedoras de servicios digitales, realmente va a poder brindar un salto competitivo y de productividad, pero para todas las actividades, porque esto es transversal. Llegó, digamos, para tener un impacto transversal. Tenemos que pensar fuera de la caja, tenemos que hacer un cambio realmente para lograr resultados diferentes y alcanzar nuevos consensos por medio de un diálogo institucional, pero no un diálogo cualquiera, un diálogo que tiene que estar fundado en verdades objetivas y valores compartidos, con capacidad real para poder confutar. Confutar significa debatir con fundamentos, con argumentos, poniendo al humanismo en el centro del desarrollo. Esto es lo que hablamos anteriormente, ¿no? Habló Daniel con el tema de la ley de humedales, y respetando los principios básicos de la economía, que tantas veces han sido sacrificados para buscar atajos cortoplacistas o posturas ideológicas que, tal como lo expresa Mariano Facio en su libro Historia de las Ideas Contemporáneas, ponen al hombre en segundo lugar. El desarrollo es un fenómeno cultural, por tanto, se genera dentro de la órbita de la sociedad civil y se desenvuelve en diferentes territorios. Por eso el agro, junto con este enfoque de desarrollo local, tiene muchísimo para sumar al desarrollo local de una perspectiva territorial a través de múltiples producciones, ¿no?, que son sin duda las actividades económicas con mayor capilaridad en el territorio argentino. Necesitamos no solo contar con el funcionamiento de las instituciones republicanas, la división del poder, libre prensa, el respeto de las libertades individuales, la propiedad privada y la libre competencia, sino también la puesta en práctica de un verdadero federalismo, en clave de potenciar el desarrollo de las comunidades y su territorio. Este punto es el comienzo de todo esto, porque en este lugar es donde hay que acordar simultáneamente una política fiscal con un gasto público que permita la inversión permanente, una política tributaria sin impuestos distorsivos y una coparticipación con incentivos hacia una mayor corresponsabilidad fiscal. Recordemos que el federalismo es una forma más de limitar el avance del Estado sobre las libertades individuales, permitiendo mantener las diferentes realidades locales, las que se distinguen justamente por contar con esas diferencias, donde se alojan justamente las riquezas que tenemos en el interior de nuestro país. Necesitamos generar comunidad para poder potenciar esas riquezas. El combustible del desarrollo pasa por integrar a los procesos a quienes forman parte del mismo en el lugar donde se desarrolla, generando cultura y capital social. Tenemos buenos ejemplos que se pueden tomar del trabajo en clúster, como lo mencionó Daniel anteriormente, la vitivinicultura en Mendoza, los limones en Tucumán, el clúster quesero en Tandil. Esto permite potenciar a las comunidades locales integradas con las empresas y justamente las universidades y las empresas, los organismos de ciencia, en un rol de trabajo público-privado donde cada institución impulse justamente el objetivo concreto para el cual fue creado.
Esto es el principio de subsidiariedad, ¿no? Comprendiendo metas concretas, comprometiendo metas concretas. En este punto es clave que ningún eslabón de la cadena busque crecer a costas de otro, ¿no? También necesitamos desarrollar una estrategia para poder abrirnos al mundo, contar con una agenda externa en forma permanente. El mundo brinda muchas oportunidades si logramos perseverar en los mercados y también oportunidades de inversión. Alcanzando la previsibilidad, necesitamos alcanzar la previsibilidad macroeconómica, una moneda estable, ¿no? Volver a tener financiamiento, reglas laborales acordes a los momentos que vivimos. Tenemos que poner también el lugar de la infraestructura, digamos, en el lugar donde corresponde, ¿no? Dejando claro que la infraestructura es la base del desarrollo territorial. Es una senda donde no solo sale la producción, sino que ingresa, ¿no? La innovación, el progreso, todo lo que vimos acá, la salud, la educación, la seguridad, los servicios asociados con la conectividad, el arraigo, ¿no? Y con todo esto, una mejora en la distribución de la población a lo largo y a lo ancho de nuestro país. También la infraestructura permite lo que comentó Bernardo, ¿no? Lo que estamos viendo en las encuestas, aumentar la densidad productiva, permite la expansión, la especialización de las empresas, mejorando la calidad de empleo. También es importante, bueno, el lugar que tiene la investigación y desarrollo para poder mantenernos en los mercados y, por último, y no menos importante, el rol de la educación y la salud. En resumen, tenemos una oportunidad para construir una nación para los argentinos, ¿no? Hay muchas regiones en nuestro país donde el único puente con el mundo que se produce es lo que produce. Lo único que conecta esa región con el mundo es eso. Y su razón de ser también es justamente esa inserción, ¿no? Porque la demanda local supera ampliamente lo que produce. Entonces, su razón de ser, en el fondo, es justamente estar insertos en el mundo. A nivel global, post-pandemia, como lo vimos, el sistema productivo acelera su velocidad de incorporación tecnológica. José Gobé lo dejó clarísimo, ¿no? Hacia adelante el proceso es muy vertiginoso. Geoestratégicamente, el nuevo modelo global también está llevando a las empresas a considerar nuevas condiciones en las relaciones comerciales, buscando ahora el mejor costo y no el costo más barato, poniendo en valor atributos tales como criterios de producción, aseguramientos de entrega y criterios ambientales. Y a su vez, un punto bueno que nos ha dado la pandemia como sector es el hecho de que no se han observado interrupciones. O sea, hemos podido abastecer durante la pandemia de una forma constante al comercio global. Con lo cual, con marchas y con contramarchas, el mundo evoluciona en un plano creciente hacia una mayor interconexión, integración e innovación tecnológica, y con esto se consolida la tendencia hacia un comercio mundial más amplio y una mayor división de los procesos productivos. Por eso, Silvia, y con esto concluyo, gracias, el agro tiene un rol fundamental en este esquema de desarrollo. ¿Por qué? Digamos, porque como podemos ser proveedores, somos proveedores confiables de bienes de uso intermedio y alimentos y fibras y energías renovables. Hoy tenemos una oportunidad y una ocasión inmejorable para seguir integrando lo local con lo global, para mejorar el equilibrio demográfico y productivo por medio de un federalismo más competitivo, una mayor infraestructura e inserción internacional que traerá asociado más actividad económica local a cada región, arraigo y mejora
del bienestar de las personas. El hilo del ovillo comienza liderando un diálogo institucional, ¿no?, para desencallar el barco y volver a ponerlo dentro del rumbo, enfilando la proa nuevamente hacia el desarrollo, ahora desde una perspectiva del arraigo local. Te agradecemos muchísimo, Ezequiel. Muchísimas gracias. No sé si se oye, ¿sí? Ah, perfecto. Muchísimas gracias, realmente interesantísimo. Y ahora le vamos a dar paso al grupo María Elena, que nos va a contar realmente, Juan, cómo se transformó del campo a una empresa y cómo se necesita, como vos has dicho varias veces, cómo se necesita una convicción realmente muy potente para que alguien arriesgue todo su capital en la construcción de una empresa. Adelante. Bueno, gracias Silvia, gracias a todos los que siguen sentados. No sé si están dormidos o no, pero vamos arriba. Hay que despertarlos, vamos. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo, pero no dejo de ser ingeniero. Así que cuando me invitaron, lo primero que hice fue me armé un esquema de cómo íbamos a organizar la reunión. Entonces, estos son los tópicos que vamos a ir tratando. Y como dijo Silvia, lo que primero necesitamos son empresarios. Y empresarios con una visión que los lleve y una convicción que los lleve a arriesgar su capital. Sin eso es muy difícil avanzar. Armamos una línea de tiempo y decimos cómo convertimos de un campo a una empresa. Entonces está la parte tradicional, que es la primera parte de la empresa, donde era un campo en General Villegas, donde hacíamos ganadería, básicamente algo de agricultura, había una cabaña Charolais y un campo en San Luis. A partir del año 2007 empieza el cambio generacional. Un accionista con una muy fuerte conciencia ambiental y de bienestar animal y que decide profesionalizar el management. Ahí fuimos avanzando, optimizamos en primer paso la producción, hubo un cambio hacia agricultura dentro del mismo campo, la ganadería se pasó a campos de menor potencial que se alquilaron fuera del establecimiento y se potenció la producción en San Luis. Compramos las maquinarias más modernas que había en ese momento para poder hacer la mejor agricultura posible en ese campo y compramos camiones como una forma de empezar a integrarnos verticalmente. Eso pasó entre el 2007 y 2011. A partir del año 2011 vimos el potencial de lo que teníamos entre manos, pero no nos alcanzaba con lo realizado y queríamos hacer algo más. Queríamos avanzar en la integración vertical. Era difícil salir a competir por tierras y decíamos, ahí nos costaba ser competitivos. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo damos valor a lo que ya tenemos? Siempre mirando que queríamos ser una empresa además sustentable, porque venían las próximas generaciones. Y nos fuimos a Dinamarca a buscar oportunidades. Dijimos, acá algo más debe haber. Y vimos que había potencial, le contamos a un auditorio como este, que era Argentina y una empresa danesa que nos contactó para hacer genética porcina en Argentina. Y obtuvimos la licencia para vender genética en Argentina, Uruguay y Paraguay. Y también vino un grupo de daneses a invertirnos y los convencimos que era bueno invertir en Argentina y se asociaron con nosotros e invertimos en hacer una granja. Hicimos una granja de 12.000 metros cuadrados de alta tecnología en el centro del campo nuestro en General Villegas. Además hicimos un centro de extracción porcino para vender semen a nuestros clientes. Y en el año 2016, en Dinamarca, llenamos un Boeing 747 que lo charteamos y lo llenamos de chanchos y nos lo trajimos a Argentina. Aterrizó en Ezeiza y hizo cuarentena en Puerto Madero. Y de ahí lo llevamos al campo. Esta es una foto aérea de lo que es la granja nuestra, donde está todo integrado, se entra por acá y no se sale hasta que los animales salen por la otra punta. Estamos 100% del día bajo techo. Fue evolucionando y entre el año 2017 y 2019 decidimos que 2 problemas que teníamos los queríamos transformar en soluciones. Uno era esa granja que tenía tan alta tecnología, dependía mucho de la electricidad y el suministro de electricidad era malísimo. Entonces, cuando nos hablan de alta tecnología es buenísimo, pero hay que darle todo el soporte. Bueno, cada vez que venía un golpe de tensión,
sonaban 10 plaquetas y nos quedábamos sin electricidad y sin comer los animales. Y además teníamos todo el tema de los purines, que no estábamos manejando de la forma que nos gustaba. Entonces nos anotamos en el Renovar 2, ganamos la licitación y armamos una nueva sociedad que se llama General Villegas Biogás, que tiene un biodigestor que es capaz de producir 1,2 megawatts por hora de energía. Y también nos fuimos de vuelta a Dinamarca a ver si conseguíamos socios que querían invertir en Argentina, y no conseguimos socios, pero sí conseguimos capital. Pero sí conseguimos un nuevo socio que quiso asociarse con nosotros y armamos un centro multiplicador en General Villegas. Había una familia que tenía una granja en General Villegas, nos asociamos con ellos y pusimos una nueva granja donde duplicamos la producción que teníamos. Gracias a Dios venía creciendo la genética y había más posibilidades de vender y bueno, crecimos ahí. Y esa fue la forma que pudimos. En estos últimos 2 años construimos una planta de biogás. El día que teníamos casi todo listo para el financiamiento, como mostraron hoy, paso de Macri a empezar de vuelta. El financiamiento que teníamos, que era parte local y parte de afuera, se cayó. Hubo que empezar de vuelta. Empezamos, conseguimos el financiamiento. Cuando estábamos a punto de arrancar, marzo del 2020, pandemia, todo clausurado. Peleas entre todos nosotros porque queríamos llevar gente al campo a construir y los que estaban en el campo decían no nos traigan extraños, dice a ver si nos traen el virus. Pero bueno, nos pusimos de acuerdo y pudimos construir una planta de biogás y además hubo que hacer 18 kilómetros de línea de media tensión para poder transportar esa energía desde el campo hasta la ciudad. En agosto de este año obtuvimos la habilitación comercial y empezamos a producir energía. Y acabamos de cobrar la primera factura. Estamos contentísimos. Hasta ahora veníamos poniendo y poniendo. Y además, en este periodo, las ventas de semen porcino seguían creciendo, así que construimos un nuevo centro de extracción porcino en General Villegas. Esta es la planta que hoy está operativa, donde vemos en el centro la planta. Acá está lo que era la vieja planta de silos, que ahora está transformada en planta de silos y planta de alimentos. Y todo esto que está metido en bolsas o en bunkers son el silo de maíz que se va a comer nuestra planta de biodigestor para transformar energía, junto con todos los purines de la granja que vienen por un caño. ¿Cómo es nuestro ciclo económico? Bueno, tenemos grano, tenemos pasturas y tenemos silo de maíz. Ahí hay una idea de referencias de más o menos las cantidades que producimos. Y en un primer ciclo, cuando habíamos dicho nos integramos, parte de eso tenemos un feedlot que le damos de comer a la hacienda, comían pasto, comían grano. Lo mismo hacíamos con los cerdos. Pero para transformarlo en energía circular, y lo que cierra todo el círculo es la planta de biogás. Porque los purines que vienen de la granja van a la planta de biogás, de la planta de biogás vuelven al suelo, como fertilizante o como enmienda orgánica, que es como corresponde llamarlos, y de ahí vuelve. Lo mismo nos pasa con la ganadería, parte de los purines del feedlot pueden terminar en la planta, y estamos buscando materias alternativas para poder meter ahí. ¿Hoy en qué estamos? Estamos generando y distribuyendo enmiendas orgánicas, un nuevo desafío, hay que aprender de vuelta a ver cómo se hace. Estamos buscando biomasas alternativas para hacer más rentable este sistema. Y estamos trabajando en coordinar todas estas áreas, porque poder hacer que esto funcione todo junto como un engranaje no es tan sencillo. Y tenemos que certificar ISO 14001, así que también estamos trabajando en eso. El equipo, hubo que armar un equipo. Buscamos talentos, que no los teníamos, así que salimos y buscamos talentos. Los Messi que hoy nombramos están sentados acá en la mitad de fila, los altamente instruidos los tenemos sentados acá en la mitad del auditorio que vinieron a acompañarnos. Así que dimos mucho trabajo y sobre todo ese trabajo se dio en el interior. Invertimos constantemente en formar a nuestro equipo. Y nuestro equipo recibió en los últimos 12 meses 12.500 horas de capacitación. Eso quiere decir que cada persona recibió 2 horas y media de capacitación por semana, que es un montón. No todos recibimos igual, pero todos recibimos capacitación. Formamos parte de CREA, de APRESID, de GITEP, GTPC, que son 2 grupos porcinos, de la Cámara de Energías Renovables,
del Grupo de Energía Circular y estamos impulsando la creación de la Cámara Argentina de Empresas de Genética Porcina. Eso es porque creemos que hay que trabajar con los otros y hay que asociarse, solo es muy difícil. Cuando hablamos de cuánto empleo dimos y qué clase de empleo dimos, esto es cada 2 años una barra, éramos alrededor de 20 personas en el año 2008 donde había un solo profesional. Hoy somos casi 100, de los cuales 35 son profesionales. Este es el organigrama, que es un organigrama muy chato. Todos nos conocemos, estamos todos en contacto con todos y muy interrelacionados. Y como dije hace un ratito, intentamos tener todos los meses que podemos. Creemos que invertir en talento es muy rentable. Y además intentamos ser igualitarios. Esto era cuántos, por educación de los colaboradores, cuántos hombres y cuántas mujeres había. Y cuántos hombres y cuántas mujeres hay hoy. Hoy casi el 35% de las personas que trabajan en la empresa son mujeres. Sabemos que en el sector primario ese número es el 11, con lo cual estamos casi 3 veces y media arriba. Y si miramos los universitarios y los que tienen posgrado, estamos iguales. Así que intentamos dar oportunidad a todos. Y si lo vemos geográficamente, dónde estábamos ubicados en el año 2008, dónde estamos hoy, vemos que el 85% del trabajo que se generó en General Villegas, en Saladillo, en Trenquelauquen, en Fortuna. ¿Qué aprendimos? Las oportunidades hay que ir a buscarlas. Los desafíos fueron mucho más grandes de lo planeado. Traducido, la curva de aprendizaje fue más larga y más cara de lo planeado. Cuando las cosas se pusieron difíciles, los problemas los tuvimos que resolver nosotros. Eso no se compra. Eso hay que ponerse de cabeza y solucionarlos. En Argentina se pueden hacer grandes cosas, pero son muy difíciles. Y todo eso desanima a muchísima gente. ¿Qué vemos para el futuro? Consolidar el proyecto de energía circular en San Marcos, aprender a manejar las enmiendas correctamente, crecer hasta lograr posicionarnos entre las 3 mejores empresas de genética de cerdos de Argentina. Articulación público-privado, que hoy se habló bastante. Tenemos que trabajar con los legisladores y con los funcionarios para poder dirigir y lograr medidas que nos apoyen. Certificar y trazar lo que hacemos, pagar deudas y distribuir dividendos. Nuestro mensaje, como dije anteriormente, cuando las cosas se pusieron difíciles, los problemas tuvimos que resolver nosotros. Hoy las cosas están muy difíciles en Argentina. Tenemos que involucrarnos, colaborar y resolverlas. Muchas gracias. Juan Martín Hospital, muchísimas gracias. Realmente, anda, no anda, bueno, no importa, acá. Sí, Juan Martín, muchísimas gracias, realmente hemos aprendido, así que gracias por este mensaje. Y acá, seguro que ustedes se han ido al supermercado, han encontrado unos envases que dicen not, que quiere decir not helado, not mayonesa. Bueno, acá tenemos a uno de los genios de Tomorrow Foods, Agustín Belloso. Contanos de qué se trata, porque no solamente tienen not, Frisata, que también seguramente es una marca por todos muy conocida, pero además, ¿qué pasa con la ganadería que solo te gusta la comida vegetal? Gracias, Silvia. Y antes que nada, claro que no soy vegano ni vegetariano, me encanta el asado, también como encuentro social y cultural con la familia. Es para mí un placer compartir. Aclaro, soy abogado también, vengo trabajando en el sector agroindustrial hace bastante y aprendí bastante, y para mí es un placer poder compartir con productores agropecuarios, también con referente del agro, porque ahí es de donde venimos con Tomorrow Foods y hacia dónde vamos. Y creo que me toca la parte difícil porque es la última presentación, pero venimos más que nada a contar sobre una oportunidad, porque Tomorrow Foods es justamente una startup de tecnología en alimentos que busca poner de relieve la oportunidad que tiene nuestro país y la región para contribuir a un mejor futuro de la alimentación con las proteínas vegetales como
como protagonistas, ¿no? Y la oportunidad de contribuir a resolver uno de los mayores desafíos que tenemos por delante, que es cómo vamos a producir más y mejores alimentos de una manera eficiente y sustentable. Y es cierto que en los últimos años escuchamos un montón de Notco, de Frisata, de Felices de las Vacas, un montón de referentes de marcas, los diarios nos tiraron por la cabeza el plant-based, pero eso tiene que ver porque realmente las proteínas vegetales se posicionan como una alternativa atractiva para complementar nuestra dieta, ¿no? No vienen a sustituir nada, sino que vienen a complementar y a poder cubrir ese gap entre oferta y demanda de oferta y demanda de proteínas que se va a acentuar mucho más en los próximos años, ¿no? Y las proteínas vegetales pueden ser esa alternativa que sea mejor para nosotros y mejor para el planeta también y escalable. Y a su vez hoy la tecnología nos permite convertir esos granos como legumbres, en el caso que trabajamos nosotros, en productos que nos den una buena experiencia multisensorial, de apariencia, textura, de sabor. Y esto sobre todo para poder conquistar a los flexitarianos, que somos todos aquellos que queremos incorporar más proteínas vegetales a su dieta para poder traspasar del nicho de veganos y vegetarianos, que entendemos va a seguir siendo un nicho, pero fue también el que puso primera en esto. Y la oportunidad para la Argentina y la región es justamente poder contribuir en el escalamiento y en la producción de esas proteínas vegetales, ¿no? Si se compara la superficie destinada, creo que hoy después de los datos vamos a tener que corregir este slide y es mucho menor, según lo que surgió hoy, mucho menor la superficie destinada a especialidades, entre ellas las legumbres, pero también es casi insignificante si se lo compara con Canadá, por ejemplo, que es el principal exportador de legumbres y productos especiales a nivel global. Con lo cual tenemos mucho lugar para crecer. Pero lo mejor todavía es que tenemos lugar para crecer y hacerlo de una manera eficiente y sustentable, que es lo que nos está pidiendo justamente el mundo. Y no solo porque partimos de unos casilleros más adelante en la adopción de la siembra directa, en oposición a la labranza, sino que cuando introducimos las legumbres en la rotación, acá si me pongo demasiado ingeniero, sigo siendo abogado, me frenan, pero cuando introducimos esas legumbres en el sistema y también promovemos una mayor intensidad y diversidad en la rotación, también vamos hacia un sistema más sustentable, ¿no? Entonces, esa también es la gran oportunidad que tenemos. Ahora, desde el lado del mercado, sigue siendo bastante embrionario, pero realmente Latinoamérica tiene perspectiva de ser un gran mercado para las proteínas vegetales, empujado por los flexitarianos, que estamos buscando activamente más proteínas vegetales para complementar nuestra dieta. Las nuevas generaciones que hablaban recién en el caso de María Elena son mucho más conscientes respecto del impacto de los consumos, pero también por el interés en general de los consumidores de incorporar estas proteínas en mercados importantes. Y hasta la fecha surgieron varias startups pioneras trayendo ese tipo de productos, pero enfocadas en el retail. Todavía resta que surja una empresa que pueda agregar valor en origen y desarrollar soluciones en la cadena de suministro para dar soporte a estas pioneras, pero también a pymes y a grandes multinacionales que deben complementar su oferta de productos. Entonces, frente a esos desafíos y oportunidades, un equipo complementario y experimentado de fundadores nos pusimos a trabajar y a hacer algo, ¿no? Como decían recién, se necesita empresarios que estén dispuestos a dar el primer paso. Eso hicimos y también como emprendedores, y uno tiene un poco más de desparpajo, nos propusimos cambiar ciertos paradigmas, ¿no? y agregar valor en origen, cambiando el modelo agroexportador que nos trajo hasta acá, es cierto, pero que tenemos muchísimo más por hacer todavía, hacer ese agregado de valor también desarrollando tecnologías propias y poniendo la sustentabilidad en el centro. Entonces, esos objetivos compartidos de los fundadores también confluyeron en el propósito que tenemos hoy en Tomorrow Foods, que es colaborar en la transición a un futuro de la alimentación más saludable y sustentable, sobre todo a través del conocimiento y la innovación. Por eso Tomorrow Foods es una startup B2B. No queremos ser la próxima gran marca en el supermercado, sino realmente generar las soluciones para promover la extensión de este segmento en la región. Por eso lo que hacemos es traer sistemas proteicos vegetales y soluciones sustentables para la industria de
alimentos y bebidas. Entonces, si bien las proteínas vegetales, como hablábamos, se posicionan como una alternativa atractiva, sobre todo pensando en el mediano o largo plazo, hoy lo cierto es que todavía enfrentan un montón de desafíos de los productos en sí y de cuellos de botella de la industria, ¿no? Y de repente ahora empezamos a escuchar un montón, pero ¿qué pasa con Beyond Meat, que ya tradea más bajo que el IPO? O el otro día, por lo menos 10 personas me mandaron la nota de que JBS estaba cerrando su planta de proteínas vegetales en Estados Unidos, como preocupados, che, ¿qué vas a hacer ahora? No, digamos, es parte de los desafíos que tiene una industria súper reciente, que está muy embrionaria, pero que lo fundamental no han cambiado, y esto es una visión de mediano o largo plazo de realmente traer ese complemento de proteínas. Ahora, para ir superando estos desafíos y cuello de botella, desde Tomorrow Foods lo que hacemos es ofrecer sistemas proteicos vegetales como soluciones para la industria, para habilitarlos a lanzar de una manera ágil, simple y rápida, productos saludables, sustentables y sabrosos, y que sobre todo conmuevan o cautiven a esos flexitarianos. Y a la fecha hemos lanzado análogos cárnicos, aderezos, análogos lácteos, entre otros, que estamos tanto en el food service o gastronomía, como también colaborando activamente con la industria. Y esto es posible gracias a una plataforma de innovación data-driven que armamos verticalmente integrada desde el campo hasta la industria, con una diversidad de proteínas originadas local y sustentablemente, un proceso propietario de extracción y un enfoque bastante particular, ¿no? Entonces, estamos presentes en todos los eslabones de la cadena de valorización, lo que nos permite trazar el proceso completamente, también asegurar la calidad, la seguridad y la inocuidad de nuestros productos, pero más importante todavía, al ver el panorama completo, ver dónde están todavía las oportunidades de mejora, o también buscar esos trabajos en redes, esas asociaciones y articulaciones, no solo público-privado con distintos centros de investigación, sino también articulaciones privado-privado, para ver dónde es que podemos trabajar en conjunto para seguir avanzando. Y en concreto, en lo que se habla hoy acá, más desde una mirada desde la producción primaria, llevamos adelante un screening de cultivos con un enfoque holístico, ¿no? Recién veía en las slides la importancia de la soja. Y por ejemplo, Tomorrow Foods no trabajamos con soja porque creemos que no hace falta darle más razones al productor para hacer soja. Hoy, en un contexto súper desafiante, sigue siendo un cultivo que deja una rentabilidad. Entonces, tenemos que traer razones más allá de lo agronómico al productor para que haga otro tipo de cultivos, diversificar y así ir hacia un planteo más sustentable. Y es con el productor con el cual trabajamos muy codo a codo y muy de cerca. Y nosotros hablamos de agregar valor y no generar valor, porque justamente ya hay un valor en toda la instancia de producción primaria, a través del trabajo de los productores, el sistema de producción sustentable, el impacto ambiental positivo que generan, y la captura de carbono, y sobre todo la determinación de esos productores a ser parte del cambio, a ser parte de las soluciones. Y hay también un valor generado en el ecosistema que nos permite a nosotros avanzar más. Parece armado con Cami y con los amigos de Yield Lab, pero si Quilimo y Ucropit están ahí, es justamente porque, como contaba Camila, encontraron un modelo de negocios que hace que traccione junto a los productores, y para nosotros que con esas herramientas buscamos medir huella de carbono, trazabilidad y huella hídrica, directamente no tenemos que pedirles a los productores que carguen una nueva plataforma más desarrollada por Tomorrow Foods, sino lo que están usando directamente nos subimos a eso. Entonces, todo ese desarrollo del ecosistema y de las AgTech y muchas otras soluciones que siguen avanzando es una ventaja para el agregado de valor en origen también, porque permite a cada uno enfocarse en lo que hace bien. Entonces, de Tomorrow Foods estamos contentos en agregar valor, sobre todo y en este trabajo ecosistémico y en relación con los productores, para conectar a ese productor o al campo con la industria del conocimiento y conectar al agro con el food, ¿no? Y esto nos encanta hacerlo como industriales, pero teniendo nuestro origen en el agro, ¿no? Y esto de charla con mi viejo, de verlo, el esfuerzo que hacía o que hacen todos los productores día a día para ser sustentables,
y uno siendo urbano, viviendo en la ciudad, escuchar todo lo contrario. O sea, por eso trabajamos mucho en cómo hacemos para generar esa conexión y poder llevar todas estas historias de impacto positivo hasta la industria de alimentos o incluso hasta la góndola con el productor. Y finalmente, para ir capturando todo esto, también montamos el primer centro de investigación y desarrollo en proteínas vegetales en la región, con un enfoque sustentable y de economía circular, ya que reducimos el uso de recursos, agregamos valor a los subproductos o desechos de nuestro proceso y sacamos distintos productos. Obviamente las proteínas o aislados proteicos, que son el ingrediente principal y clave para nuestros sistemas proteicos, vegetales y soluciones, pero el producto más importante son los datos, que nos permite realmente mejorar, identificar las oportunidades de mejora en todos nuestros procesos. Y son esos datos también los que nos están abriendo un montón de oportunidades en distintos niveles y verticales para seguir agregando valor a la biomasa que muy eficientemente y de manera sustentable producimos, pero también para poder ampliar el negocio en toda la cadena, ¿no? Pero es un camino largo y solo se avanza haciendo. Para nosotros la satisfacción va a haber sido los catalizadores del aprovechamiento de una gran oportunidad que tiene Argentina y toda la región, en línea con nuestra visión de poder liderar la revolución plant-based, siendo una referencia en innovación. Muchas gracias. No sé si acá se oye, te agradecemos muchísimo, Agustín. Me paro porque acá se habló de consenso, de barco encallado, de círculo, cómo romper un círculo que parece muy difícil, no es justamente un círculo virtuoso. Se habló del esfuerzo de una empresa extraordinaria como el Grupo María Elena y de esta innovación en que estamos en la frontera tecnológica. Yo lo que les quería pedir, antes de pasarnos a la selfie de Ricardo, de Richard, como lo llaman acá, ¿por qué cada uno, les pido como si fuera un tuit, un resumen, a ver, un mensaje hacia esos Messi del campo? Y de paso quería decirles que siento una gran alegría porque veo a muchos dirigentes de la Federación Agraria que nos están escuchando, así que gracias. Bueno, adelante, Bernardo. Te paso, me paré para ir pasando el teléfono. El micrófono. Buenísimo, gracias Silvia. Mira, el tuit sería: el modelo de negocios del productor cambió y parece que ese cambio va a generar desarrollo. ¿Todos los demás jugadores que están vinculados directa e indirectamente van a acompañar o no? Sería un signo de pregunta. A ver, ¿qué nos dice Ezequiel? Bueno, que a mí me deslumbra, ¿no? Yo le digo, uno puede tener una posición, digamos, y una visión, ¿no? Pero cuando uno ve casos como los que vimos hoy, arrastran, ¿no? Entonces, los ejemplos arrastran, ¿no? Tenemos muchas oportunidades para poder tener, digamos, un país, una nación, ¿no? Para los argentinos, y no una nación para el desierto de los argentinos, como decía el libro de Tulio Alperindongui. Así que, bueno, por eso yo me voy de esto mejor que cuando vine. Bueno, ánimo, digamos. Hablamos de consensos y digamos, me remito un poquito a la última figura que puse de Sarmiento. Imaginémonos en ese año cuando él decía ese discurso, lo que era, digamos, el lugar donde estaba diciendo, ¿no? Indios ahí nomás, estaba, digamos, La Pampa todavía en veremos, verdaderamente, y sin embargo lo pudieron hacer. Y digo ánimo, ¿por qué? Porque una anécdota divertida, con esto termino. Pocos años antes, un par de años antes, es donde se hace la fundación formal de la ciudad de Chivilcoy, a la que yo hice mención. Y había un grupo de promotores que eran los que estaban, digamos, viendo cómo hacer el pueblo y se discutían entre ellos si lo hacemos así cuadrado, redondo, dónde está la plaza, y no se ponían de acuerdo, eran 10 personas más o menos, así que calculen aquella época, y había, digamos, como acto simbólico una pala flamante, toda pulida, para, digamos, dar el puntapié inicial. Bueno, no se ponían de acuerdo, un tipo agarró la pala, salió corriendo, todos atrás, y bueno, clavó la pala y ahí empezó la cuestión. Así que, digo, si lo pudieron hacer en ese contexto de desierto, como decía recién Ezequiel,
y sin ponerse de acuerdo hasta que hagamos alguien primero. Creo que tenemos por delante necesidad de consensos con mucho ánimo. Sí, Juan, pero acá el Chivilcoy me parece que también está en General Villegas, ¿no? Sí, lo estamos formando en General Villegas. Y mi mensaje sería que nos animemos a rodearnos de talentos, de gente que piense y que use su cabeza, y si piensa distinto, mejor. Nos vamos a pelear un montón más en el camino, pero al final el fruto que vamos a sacar va a ser mucho mejor y mucho más divertido. Perfecto. Agustín. Sí. En mi caso, conté que soy abogado y un poco a los 17 años, cuando uno tiene que elegir qué estudiar, me encantaba el campo, acompañé a mi viejo en innumerables viajes que hacía como él como asesor agronómico, pero siempre veía era 8 horas arriba de la chata, cuando parecía que terminaba era 3 horas más en el escritorio pasando todas las prescripciones, entonces está buenísimo el campo para ir a tomar mates. Creo hoy si pudiera elegir de nuevo, elegiría sin duda la ingeniería agronómica, pero podría elegir cualquier carrera porque hoy lo que estamos viendo y lo que se está acelerando con la convergencia tecnológica permite, por ejemplo, que un abogado esté liderando una industria de tecnología en alimentos. Entonces creo, y eso es también parte por el país que nos da un montón de oportunidades, es saber empezar a poner las piezas del rompecabezas en su lugar, en la industria, entre las empresas, pero también en la carrera profesional de estos meses. Hoy el campo es mucho más que producir soja y maíz. Muchísimas gracias a todos y a tomar la pala entonces. Gracias. Esperen, quédense que cerramos con la selfie, siéntense, ya nos vamos. Bueno, buenísimo, una mañana con todo, la realidad con muchísima información. Y a mí lo que me quedó, digamos, como título, yo digo, ¿qué título le pondrías a esto en una columna? De esto se va a conversar por mucho tiempo. Y usé la palabra conversar, porque que se escuche puede entrar por un oído y salir por el otro, ¿no? Que yo lo cuente, si ni el otro no lo escucha, no. Pero conversar es más. Conversar es escuchar al otro, es entenderlo, es que cada uno lo difunda y todo. Y me parece que eso es lo que va a surgir de acá. Me encanta este tema de los cambios cognitivos. Creo que es algo que no lo hablábamos tanto y acá en esta investigación se ve 800 casos no es poco y me parece que hay un cambio grande. Nosotros venimos diciendo, no, porque esto viene por los millennials. Los millennials, me parece que ahora queda claro que aquí hay un cambio cognitivo. Yo sigo sosteniendo que hay millennials, por supuesto, que han nacido más en el cercano de los millennials y hay otros millennials que por ahí somos más grandes, pero que con actitud nos vamos sumando a todo eso en la medida que nos entusiasma y nos gusta y lo vemos, ¿no? Abuela jugando al bridge internacional con sus plataformas y usando los WhatsApp y comprando por WhatsApp y todo, quiere decir que todos aprendimos. Otra que no hay duda es lo de la digitalización. Y la digitalización, ¿saben qué es lo bueno? No hay una barrera. Yo trabajé muchos años en la industria de semillas, en fitosanitario, todo eso, y la barrera era comprarte un híbrido simple de $250, no era para cualquiera. Y si le iba metiendo stacket, era menos para cualquiera. Entonces terminaban comprando un híbrido doble, más gauchito, que normalmente estaba en esa curva de descendencia, ¿no? Y le aplicabas menos semilla cuando le podías aplicar más, y sembrabas 5 plantas y no te das cuenta que lo hacías a 70 centímetros y podías hacerlo mucho más chico. Bueno, todo esto está y es gratis, ¿no? Y además lo que demuestra, que es muy bueno, que a mí me dio vuelta la cabeza hoy, es que el modelo de negocios cambió y va a seguir cambiando. Cada vez pienso más que sabemos el 1, 2, 3, 4, 5% de lo que realmente hay adelante. Y a veces abrimos juicios, ¿no?, demoledores sobre las cosas que vemos con ese poco conocimiento. Porque hoy yo aprendí, cuando a veces uno pregunta, bueno, ¿cómo van a ganar guita? ¿Qué sé yo? ¿Qué esto, qué el otro? Que se puede ganar, ¿no?, en un sistema. O sea, un productor a través de esto, sin pagar esa aplicación, también está ganando. Porque si captura carbono o no genera huella hídrica o no genera huella en los suelos, etcétera, sin duda eso va a pagar y alguien lo va a pagar, ¿no? Porque lo va a pedir el consumidor. Creo que otra cosa interesante en esto es que hay para todos, ¿no? Desde la metalmecánica, que se ha hecho mucho más simple y mucho más compleja, porque ahora requiere incluso de más cerebro. Cuando nosotros nos recibimos, y ahí lo veo a Santiago Casares, que fue ayudante de cátedra mío, en zoología, ¿no? O algo así, era así, mirá cómo me acuerdo, cuando nosotros estudiábamos todo esto era utópico, y trabajar si no teníamos campo era otra utopía, ¿no? Y uno dice que yo lo veo todos los días, digo, muchachos,
en estas carreras hay laburo para todos, ¿no? Incluso, como bien decías vos, se amplió el campo, porque ahora hay muchísimas disciplinas, ¿no? Y por supuesto siguen apareciendo muchas, ciencias de datos, etcétera. Mi hijo es licenciado en administración, trabaja en Unilever, y el tipo, claro, se da cuenta cada vez más, ¿no? La integración que hay con cada uno de estos productos, con cada uno de estos ecosistemas y sus productos finales. ¿Por qué? Porque se lo pide la gente en el supermercado, porque surge de todas esas cosas. La otra que me queda, que es importantísima, es, y yo mencioné al principio, el Congreso CREA, ese último capítulo del desarrollo local me dio vuelta la cabeza. Yo creo que acá tenemos que salir, yo estaba en un grupo WhatsApp, ¿no? Que lo está viendo, capaz que me están viendo del otro lado, y había qué sé yo, disputa, ¿no? Los que siguen todavía embroncados porque ganó Lula, y vos decís, mirá, pero pongámonos a pensar cómo hacemos para trabajar con Lula, ¿no? Enojado porque está Lula, si en total va a estar un año con este gobierno y puede llegar a estar 3 o más con la oposición. Entonces, pensemos todas estas cosas, cómo lo convencemos, cómo vamos a Mercosur, Unión Europea, hay tantas cosas para hacer si uno lo mira con el vaso medio lleno, y acá donde yo digo, tenemos tanto, y tantas cosas que prácticamente son libres, ¿no? Para utilizar, que el que no las quiere utilizar es porque no le mete una actitud en todo esto, ¿no? Creo que los casos como lo que plantean ustedes nos dan la posibilidad en ese desarrollo local de ver cómo motivamos a salir de ese mapa que mostró Ezequiel, ¿no? Vos lo mostraste, Ezequiel. A mí ese mapa me demolió, lo mandé a un montón de grupos, y entonces, viste que la capital, no, Gaucho, esto no es viste que la capital, es viste qué hacemos para que la capital no sea ese gran centro, para que no tenga La Matanza 2 millones de habitantes, ¿no? Y Rosario tiene un palo y Córdoba tiene 1.200.000, ¿no? Y vos decís, 2 millones en un lugar de los cuales el 30% me fijé en el mapa de La Matanza, no es un lugar donde va todo el basural. Entonces vos decís, ¿cómo no va a haber concentración si no generamos eso? Y ese desarrollo local creo que nos vincula a todos. Les quiero comentar, porque esto es importante en un momento como este, 450 personas lo vieron por internet. Normalmente hay un factor de 8 a 10, yo te contaba a vos, más o menos 4.500, 5.000 personas lo van a ver después cuando todos estos videos estén. Seguramente hoy, con la viralización, con los WhatsApp y todo eso, se va a ver mucho más. Y quiero contarles otra cosa que me pone orgulloso, que es un datito interesante, a mí siempre me fascina en esto de transmitir, ¿no? Nos está viendo gente de Estados Unidos, de Uruguay, de España, de Colombia, de Francia, de Bolivia, de Brasil, de Italia. Y también hay gente de Suiza, ¿no? Yo calculo que debe haber gente de empresas internacionales que están viendo este gran laburo de la Universidad Austral, de su centro de agronegocios y de alimentos, de todo este equipo que está acá. Y uno piensa y dice, se hace cada 4 años, ¿no? Y acá te desafío. El otro día los desafiados de Todo Trigo, que lo hacen cada 2 años. Y digo, muchachos, lo hicimos en este año, tenemos que hacerlo en el 23. Porque sin duda se viene la neutralidad, y acá lo veo al presidente de la Federación Agraria y el vicepresidente de Coninagro que están ahí, se viene la neutralidad en enero o febrero, y ahí seguro coinciden todos los climatólogos, vamos a volver a la normalidad climática. Y si uno lo piensa con una visión prospectiva, ¿qué se imagina? 8 millones de hectáreas de trigo, 3.5 toneladas por hectárea, con buena tecnología, importación de productos, todo esto, y lograr tener 28, 30 millones y no las 14 que vamos a tener este año. No sé, que siempre hay un vaso medio lleno para pensar, para repensar, así que te desafío, en vez de 4 deberían ser 6, y si no son 2 años, que sea 4 años, y nos vemos en noviembre 2026. Muchas gracias, espero que lo hayan pasado bien.